Amigas y amigos, sean bienvenidos al tercer video de la serie de sistemas neurodifusos. En este video les presento las operaciones lógicas con conjuntos difusos. Estas operaciones son las mismas tres clásicas de la teoría de los conjuntos: la unión, la intersección y el complemento difusos en este caso. Acompáñenme. Ok, en este video, además de utilizar las gráficas de membresía, vamos a utilizar los diagramas de Venn como apoyo para ilustrar los conceptos de las operaciones lógicas difusas. Nuestro objetivo es, por supuesto, explicar cómo se realizan las operaciones de intersección, unión y complemento en lógica difusa. Sin embargo, hay que tener presente que los diagramas de Venn trabajan con conjuntos certeros, es decir, estos conjuntos están bien definidos y tienen fronteras nítidas. Entonces comencemos primero utilizando la notación de función de membresía, pero para conjuntos certeros. Aquí tenemos funciones de membresía rectangulares y podemos ver que tenemos dos conjuntos. La gráfica roja corresponde al conjunto A, mientras que la gráfica amarilla corresponde al conjunto B, pero son conjuntos que no son difusos. Sus elementos pertenecen o no pertenecen directamente. Los elementos de este intervalo pertenecen a uno de los conjuntos o no pertenecen. Solo podemos tomar dos posibles valores, 0 o 1, en los dos casos. En este caso, el conjunto universo es el intervalo de x0 hasta xn. El conjunto A son todos los elementos x tales que x sea mayor o igual que A1 o menor o igual que A2, como lo podemos ver aquí en la gráfica. Precisamente es entre estos dos valores donde la membresía en el conjunto A es igual a la unidad. Fuera de esos valores, la membresía cae a 0. De forma similar podemos definir el conjunto B. Es importante notar que los conjuntos A y B en este caso son simplemente intervalos. En este caso estamos pensando en intervalos cerrados de sus correspondientes números que vemos aquí representados en la gráfica, situados precisamente en los vértices inferiores de estos rectángulos. Por otro lado, aquí en el diagrama de Venn estamos viendo una circunstancia en la cual el conjunto B está contenido en el conjunto A. Esto quiere decir que todo elemento que pertenezca a B también es un elemento de A. Sin embargo, existirán algunos elementos de A que son diferentes de los elementos que conforman el conjunto B. Podemos expresar esto en símbolos de la siguiente forma, y de esta forma decimos que B está contenido en A, estrictamente. Esto a su vez implica que todo elemento de X que está en B automáticamente también está en A. Sin embargo, lo contrario no es cierto totalmente. Existen elementos en A, por ejemplo este punto de aquí, que no están en B. Es decir, no se puede implicar que ya porque esté en A ahora pertenece a B también. Entonces, en general, la primera implicación sí es correcta y la segunda implicación pues no se puede hacer. Existen elementos en A, desde luego, que no están en B, entonces tendríamos que escribir de esta forma: existen elementos en A tales que no están en B. Aquí lo vemos claramente en el diagrama de Venn. Ahora bien, en ejemplos de gráficas de membresía con valores numéricos, como vemos aquí en espacios de discurso, la idea de la contención está precisamente representada por esta gráfica. En este caso también B está contenido en A, puesto que la relación que guardan los valores que definen los intervalos de cada uno de los conjuntos es la siguiente. Aquí vemos este ordenamiento en estos valores de definición. Entonces podemos observar cómo tenemos que A1 es menor que B1 y B1 a su vez pues no solo es menor que B2, sino que es menor que A2, y además también podemos observar que B2 es mayor que A1 pero menor que A2. Entonces de aquí se desprenden dos afirmaciones, las cuales vemos aquí. Es lo que comentábamos. Esto además significa que si nosotros tomamos el valor donde X es igual a B1, ese elemento ya pertenece al conjunto B, pero también pertenece al conjunto A, y resulta que es el límite inferior de este conjunto B. Asimismo, el elemento B2 pertenece a A, pero también pertenece a B.
Entonces es el límite superior. Todos los elementos que pertenecen a B también están contenidos en A. Aquí lo estamos viendo gráficamente. En símbolos lo decimos así: el elemento B1 también está en A, el elemento B2 también está en A. Como son precisamente los extremos, podemos concluir que todo elemento que pertenece a B también pertenece a A, justo como lo vemos aquí. Sin embargo, desde luego, existen elementos que pertenecen a A pero no pertenecen a B. Entonces también vemos que se verifica un enunciado como el que tenemos aquí en la parte de abajo. Existen elementos en A que no están en B, sin embargo todo elemento de B pertenece también a A. Por lo tanto, en términos de las funciones de membresía, aquí podemos ver cómo es la situación en la que un conjunto está contenido en otro conjunto. En este caso, el conjunto B amarillo está contenido en el conjunto A rojo, B está contenido en A, y así se ve su gráfica de membresía. Desde luego pudimos haber observado esto inmediatamente debido a que los intervalos que definen estos conjuntos son tales que por el ordenamiento de estos números es fácil ver que este intervalo está contenido en este intervalo de aquí. De hecho, aquí lo vemos. Este es el intervalo B y está contenido en el intervalo más grande que define el conjunto A mayúscula. Ok, esto es relevante porque entonces podemos extender el razonamiento hacia los conjuntos difusos. Aquí en la gráfica efectivamente vemos dos conjuntos difusos, A y B, y en este caso vemos cómo tienen zonas difusas. Aquí vemos una situación análoga a la que teníamos aquí con los conjuntos certeros, en el que B también está contenido en A. Hay que recordar que las definiciones de conjunto difuso están dadas de la siguiente forma: son pares ordenados del elemento que queremos probar y precisamente su valor de membresía. Y para que pertenezca a un conjunto, pues sabemos que su membresía tiene que ser mayor que 0. Es decir, sí podemos decir qué elementos no pertenecen a un conjunto o qué elementos no pertenecen al otro conjunto, siempre y cuando la membresía sea 0 respecto a algún conjunto. Sabemos que tal elemento no pertenece a ese conjunto. Pero por lo demás, cuando la membresía es mayor que 0, aunque sea pequeña, de alguna forma ya pertenece a ese conjunto en el sentido difuso. Entonces aquí estamos viendo más o menos la misma situación. Sin embargo, para afirmar que un conjunto, en este caso B, está contenido en otro conjunto, en este caso A mayúscula, pues tenemos que tener dos enunciados similares a estos que vemos aquí para los conjuntos certeros. Entonces podríamos escribir, según las gráficas que tenemos aquí, lo siguiente. Entonces aquí vemos dos expresiones similares a las que tenemos del lado izquierdo, en el que vemos como la membresía de X a un conjunto B, pues ya sabemos, caracterizada por su función de membresía mayor que 0, implica automáticamente, según el dibujo, que también la membresía en A va a ser mayor que 0, es decir, si pertenece a B, de alguna forma también pertenece a A. Por otro lado, existen elementos que tienen membresía en el conjunto A, por ejemplo aquí podemos ver este elemento, de tal manera que su membresía en B es 0, es decir, no pertenecen a B. Está en A, de alguna forma tiene membresía en A, pero no tiene membresía en B. Sin embargo, en este caso de los conjuntos difusos, esta descripción no está completa, puesto que no sabemos cómo se relaciona el número propiamente dicho, el número que nos devuelven las funciones de membresía entre sí. No sabemos cuál es la condición. Para ver por qué esto es un problema, vamos a pensar en el siguiente ejemplo, modificando un poco la función de membresía del conjunto A de la siguiente forma. Observando esta gráfica nos damos cuenta que ninguno de estos dos enunciados se viola, es decir, en efecto, todo elemento que tiene membresía en B también tiene algún grado de membresía en A, y existen elementos que tienen solo membresía en A, pero ya no tienen membresía en B. Sin embargo, aquí este enunciado es falso, puesto que vemos elementos en el conjunto B, que se supone que es el más pequeño, el que está contenido en A, que tienen mayor membresía a B de lo que tienen en A. Para dar un argumento de una forma un poco más intuitiva, vamos a pensar en lo siguiente. Pensemos que el conjunto difuso B significa
pues el contenido del plan de estudios de una materia, digamos cálculo, en el bachillerato. Y el conjunto rojo, la gráfica roja, representa el contenido del plan de estudios de cálculo en la universidad. Desde luego, el nivel universitario debe ser superior al nivel de bachillerato. Entonces, vamos a imaginar que los planes de estudios en estas dos escuelas, siendo una el bachillerato y otra una universidad, pues están descritas de esta forma que vemos en la gráfica, y si evaluamos en algunos puntos, podríamos darnos cuenta que pues los estudiantes de universidad se preparan, o sea, son preparados en esta escuela con menor calidad en ciertos temas de lo que son preparados en el bachillerato. Desde luego, esto es un contrasentido. No es razonable esta situación, puesto que los estudios en la universidad deben ser de manera más profunda y más completa que a nivel bachillerato. Entonces vemos que en este ejemplo, a pesar de que estos enunciados se cumplen, no logramos establecer este enunciado como verdadero. Entonces hay que volver al caso anterior, donde estaba completamente cubierta la gráfica amarilla por la gráfica roja, es decir que en cada punto, en todos los puntos de definición, la gráfica roja, el conjunto difuso A, tiene mayor membresía que el conjunto difuso B. Entonces, volviendo a la situación que tenemos, aquí sí ya vemos como el plan de estudios de cálculo del bachillerato no es tan general como el plan de estudios de cálculo de una universidad, tal como debe de ser, para que no rayemos en lo ridículo en estas situaciones. Aquí podemos ver que la condición que se necesita es que, pues para todo elemento del espacio de discurso o del universo, como le queramos llamar, donde la función de membresía referente al conjunto difuso que está contenido en otro conjunto más grande, también difuso, pues tiene que ser de tal manera que el conjunto que contiene al otro conjunto tenga mayor membresía o por lo menos igual. Entonces aquí podemos ver que este enunciado que está abajo generaliza estos dos enunciados, pero va más allá. Ciertamente, cuando la función de membresía para el conjunto B es mayor que 0, es lo mismo que dice aquí, la función de membresía del conjunto difuso que lo contiene es también mayor que 0, puesto que es mayor o igual que la función de membresía original de B. Entonces, por supuesto, tiene que ser mayor que 0, pero ya le estamos imponiendo, además, la condición de que tenga que ser todavía mayor o igual que la propia función de membresía del conjunto B. Entonces, además, pues incluso existen elementos, y este enunciado lo permite, donde pues cuando B tiene membresía 0, A pues tiene mayor o igual membresía. Es decir, aquí vemos que 0 pues es igual a 0, membresía en ambos conjuntos es 0, pero aquí la membresía en A pues es superior al 0, aunque la membresía en B es solo 0, entonces se sigue cumpliendo esta desigualdad. Y posteriormente, cuando tenemos elementos que tienen membresía en ambos conjuntos, pues vemos como tiene siempre mayor membresía en A, o por lo menos la misma que en B. Nunca B tiene mayor membresía que A. Entonces la condición pues es este enunciado. Si nosotros decimos que tenemos una función de membresía de un conjunto que en todo momento acota a la función de membresía de otro conjunto, entonces sabemos inmediatamente que el conjunto que es acotado está contenido en el conjunto que acota. Ok, era importante entender el concepto de contención en los conjuntos difusos para poder explicar las operaciones lógicas, intersección, unión, complemento, en conjuntos difusos también. Ok, vamos a explicar ahora el concepto de la operación lógica unión. En términos del diagrama de Venn, pues resulta simple verificar que el nuevo conjunto obtenido como la unión de dos conjuntos distintos, esta ocasión no necesariamente contenido uno en otro. Aquí pues podemos ver que pues la condición es simple, basta con que esté en un conjunto o con que esté en el otro, y muy importantemente vemos esta palabra clave. Esta es o, la conjunción o,
y nos da a entender precisamente de que basta con que esté contenido en uno de ellos dos para que forme parte del nuevo conjunto. Es decir, que puede estar contenido en A, o puede estar contenido en B, o puede estar contenido en los dos, como este elemento que está aquí. Entonces, si está contenido en A, es suficiente para que esté en la unión. Si está contenido en B, es suficiente para que esté en la unión. Y si está contenido en ambos, pues también. Entonces, aquí vemos esta estructura lógica. Aquí, en términos de conjuntos certeros expresados aquí en el espacio de discurso, hay que notar que el espacio de discurso es el mismo en ambos casos, está denotado por límites inferiores y superiores, entonces es el mismo en ambos casos. Aquí estamos pensando pues en dos conjuntos, y en esta ocasión no necesariamente están contenidos unos en otros, es una situación análoga a esta que tenemos en el diagrama de Venn. Sin embargo, pues aquí en el conjunto certero observamos precisamente esta nueva circunstancia. Los límites de los intervalos de definición ahora tienen este ordenamiento. B1 es menor que A1, pero A1 es menor que B2 y B2 es menor que A2. Entonces, cualquier elemento que sea mayor o igual que B1, o cualquier elemento que sea menor o igual que A2, o sea que esté contenido entre B1 y A2, pues pertenece a uno o a otro conjunto, o incluso a los dos. En ese sentido, pues podemos escribir la unión de estos dos conjuntos de la siguiente forma. Simple y sencillamente nos fijamos en los extremos de los intervalos. Entonces, pues basta con que esté contenido en este intervalo que se forma entre B1 y A2 para que esté contenido en la unión. Entonces, así como este conjunto A lo podemos representar por el intervalo A1, A2, y el conjunto B lo podemos denotar por B1, B2, en este caso de la lógica de conjuntos certeros. Aquí pues tenemos el intervalo de B1 hasta A2. Debido a la distribución de estos vértices, de estos valores en esta ocasión, es muy importante notar este símbolo. Este símbolo es precisamente el símbolo de la unión, representa esa letra U. No hay que confundirlo con el símbolo del universo. Entonces, por eso aquí al universo pues le ponemos esta U más estilizada con doble barra, y aquí utilizamos una U sencilla para denotar la operación de unión. Además, hay que notar que este símbolo aparece siempre asociado con esta palabra en el lenguaje, con la conjunción O. Por supuesto, podemos hacer la gráfica del nuevo conjunto, de la unión de A y B, de la siguiente forma. Aquí lo tenemos. Entonces, esta gráfica en verde desde luego corresponde con la gráfica de membresía del nuevo conjunto A unión B. En el diagrama de Venn pues tendríamos todo esto como el nuevo conjunto, todos los elementos que están en A, todos los elementos que están en B y todos los elementos que están tanto en A como en B. Esos forman el conjunto A unión B. Entonces, aquí podríamos escribir que este es el nuevo conjunto A unión B. Sin embargo, para explicar cómo se trasladan estos conceptos al caso de los conjuntos difusos, pues hay que tener en mente que el conjunto A unión B es en realidad el conjunto más pequeño posible que contiene tanto a los elementos de A como a los elementos de B. Entonces nosotros podríamos imaginarnos otro tipo de conjuntos llamado C, por ejemplo. Desde luego aquí, como estamos viendo, C contiene a A y C contiene a B. Entonces podríamos estar escribiendo lo siguiente: A está contenido en C. Vamos a ponerle aquí barras para no confundirlo con el símbolo de contención. Y al mismo tiempo estamos observando que B está contenido completamente en ese nuevo conjunto C. Sin embargo, existen elementos que no pertenecen a A ni tampoco pertenecen a B. Entonces, pues existen elementos más allá de la unión de estos dos conjuntos. Así que, pues podemos definir otro conjunto más, todavía más pequeño, pero no es el mínimo de estos conjuntos. Y llamémosle a este conjunto, cuya frontera es naranja, D. Todavía podemos ver que A está contenido en D y que B está completamente contenido en D.
pero existen elementos que no pertenecen ni a A ni a B, pero que sí están en D. Entonces, si seguimos este proceso como una especie de límite, pues vamos a llegar a las fronteras, las que están aquí en color blanco. Desde luego, pues estas ya no son trascendentes, las que son interiores. Pero la frontera que está en color blanco es el mínimo conjunto que contiene a los dos conjuntos de la unión. Entonces esa idea del mínimo conjunto la vamos a utilizar aquí en esta representación de los conjuntos difusos. Precisamente para eso es para lo que necesitábamos entender cómo es la contención de conjuntos en términos de la lógica difusa que revisamos hace rato. Pensemos en que ahora tenemos aquí este conjunto en esta línea morada llamado C, y desde luego, según lo visto anteriormente, C contiene a A y C contiene también a B. Entonces desde luego A queda contenido en C, al mismo tiempo que B también queda contenido en C. Pero desde luego este no es el mínimo de estos conjuntos que se puede definir. Entonces vamos a definir otro conjunto que sea todavía más pequeño, pero que contenga estos dos conjuntos difusos A y B en cuestión. Muy bien, aquí en color naranja vemos otro conjunto que está contenido en C, llamado conjunto D, pero que contiene tanto a A como a B. Entonces desde luego contiene la unión, pero no es el mínimo que podemos obtener. Entonces aquí todavía podemos escribir que A está contenido en D y que B también está contenido en D. Y es más, podemos decir que D está contenido en C. Pero no es el conjunto mínimo que contenga los elementos de los dos conjuntos A y B al mismo tiempo. Entonces, si seguimos el proceso, pues nos daríamos cuenta que el conjunto que estamos esperando está conformado por las fronteras exteriores definidas por las gráficas de membresía del conjunto A y del conjunto B de la siguiente forma. Entonces, ahora sí, este conjunto que tenemos aquí caracterizado por la función de membresía en color blanco es efectivamente el conjunto A unión B, por lo cual podemos olvidarnos de los conjuntos C y D y darnos cuenta que efectivamente este nuevo conjunto de la gráfica de membresía de color blanco desde luego contiene tanto A como contiene a B. Entonces es el nuevo conjunto unión. Así es como realizamos la unión difusa, pero hay que expresar todo esto en términos de las funciones de membresía, desde luego. Entonces, este nuevo conjunto tiene una función de membresía A unión B, y en todo momento tiene que ser mayor o igual, o sea, este tiene que ser mayor o igual que la membresía tanto de A como la membresía de B, por los argumentos de la contención. Entonces, por definición de la operación de unión, desde luego A está contenido en la unión, y desde luego B también está contenido en la unión. Y esto a su vez significa que la función de membresía de la unión acota a las funciones de membresía de los conjuntos que le dan origen, de la siguiente forma. Entonces aquí lo tenemos. La función de membresía de la unión acota a las funciones de membresía de los conjuntos por separado. Una forma de elegir, y de hecho nos la sugiere aquí esta gráfica, es la siguiente. Si nosotros consideramos esta operación del máximo para todos los elementos del espacio de discurso entre la función de membresía del conjunto difuso A y la función de membresía del conjunto difuso B, entonces definimos la función de membresía de la unión. Esto es fácil de verificar porque vamos a pensar que en efecto elegimos algún valor. Aquí el máximo entre las funciones de membresía de A y B, pues las dos valen 0, entonces sigue siendo 0. Pero conforme empezamos a ganar membresía en A, aunque no estemos ganando membresía en B a la misma razón, seguimos acumulando membresía en A, y los elementos tienen que estar contenidos en la unión. Entonces aquí podemos ver como el máximo pues nos da la gráfica de A justamente hasta este punto. En este punto intermedio la gráfica de B empieza a ser superior, empieza a tener más membresía. Todos los elementos de este lado en el conjunto B
más que en el conjunto A, entonces tomamos lo máximo, tomamos ahora el valor de B, y de esa forma definimos este conjunto unión. Entonces, para nosotros la operación de unión difusa queda dada por esta operación del máximo. Y desde luego en notación de conjuntos pues tendríamos esta forma de par ordenado. Todos los x, mu, tales que la unión efectivamente sea, como hemos comentado aquí, el máximo a lo largo del espacio de discurso entre las dos funciones de membresía involucradas. Desde luego esta no es la única forma de elegir la operación para la unión. Después vamos a ver que podemos relajar un poco el concepto de que sea exactamente el mínimo más estricto que contenga los dos conjuntos, y podemos obtener bajo ciertas circunstancias otras operaciones que también representen la unión de dos conjuntos difusos. Ok, pasemos ahora a la operación de intersección. En este caso, desde el diagrama de Venn podemos ver que la intersección queda definida como los elementos que están al mismo tiempo en dos conjuntos. Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, que la intersección, el nuevo conjunto intersección, se forma pues con los elementos que tanto están en A como están en B al mismo tiempo. Eso quiere decir que, por ejemplo, este elemento que solo está en A pues no pertenece a la intersección. Este elemento que vemos aquí, que solo está en B, tampoco pertenece a la intersección. Este elemento y todos los elementos que están aquí en este espacio que se forma como óvalo, pues pertenecen tanto a A como a B. Entonces estos elementos sí son elementos de la intersección. Entonces tienen que estar en los dos al mismo tiempo, y vemos particularmente la aparición de esta otra conjunción, la palabra y. Entonces esto se asocia desde luego con la intersección. Aquí tenemos esta U invertida para distinguirla del operador de unión. Este es ahora el operador de intersección, es una U invertida. Y aquí pues nos damos cuenta que todos los elementos que están tanto en uno como en el otro conjunto son esta región. Entonces pues vamos a ver qué sucede con conjuntos certeros aquí en un espacio de discurso. Aquí también pues vemos la misma relación que teníamos hace rato con los intervalos, y vemos como los vértices, los valores donde se presentan los vértices y definen los intervalos, están ordenados de esta forma. Y ahora nosotros queremos formar al conjunto intersección, pero el conjunto intersección entre A y B, la intersección de esos dos conjuntos, pues son ciertos elementos X, pero tienen que estar en dos conjuntos al mismo tiempo, tanto en A como en B. Aquí nosotros vemos que antes de A1 pues sí están contenidos en B, pero no en A. Entonces estos elementos pues no pertenecen a la intersección. También así vemos que los elementos que están pasando B2, aunque estén por debajo de A2, pues pertenecen a A, pero no pertenecen a B. Entonces estos tampoco pertenecen a la intersección. Los únicos que quedan contenidos son todos estos elementos que están entre A1 y B2. Estos pertenecen tanto a A como a B y por lo tanto forman parte de la intersección. Entonces así podemos definir este nuevo conjunto simple y sencillamente de la siguiente forma. Y desde luego podemos realizar la gráfica como sigue. Esta nueva sería la gráfica del conjunto A intersección B, este que vemos aquí. Bien, vamos a pasar al concepto de la intersección en conjuntos difusos, para lo cual vamos a notar aquí desde el diagrama de Venn que podemos definir conjuntos ahora internos a esta región en verde que tenemos aquí, que sean cada vez más grandes hasta que llenen todo el espacio de este óvalo. Es decir, podemos definir este conjunto de aquí, llamémosle conjunto D. Todos estos elementos que están dentro de esta región, que desde luego no cubre la totalidad de la intersección. Entonces podemos decir que D está contenido en la intersección de A y B, pero existen elementos que están fuera de D, pero aún están contenidos dentro de la intersección. Entonces podemos usar un proceso de límite similar. Definimos ahora un conjunto más grande, pero que todavía esté contenido dentro de la intersección sin cubrirla totalmente. Entonces este nuevo conjunto ahora en naranja
pues tiene muchos más elementos que D, contiene a D, pero al mismo tiempo aún no alcanza a cubrir todos los elementos de la intersección. Entonces llamémosle a ese conjunto E. Y el conjunto E todavía queda contenido dentro de la intersección. Sin embargo, podemos ver del dibujo que D también queda contenido en el conjunto E. Entonces, si seguimos este proceso hasta sus últimas consecuencias, pues vamos a obtener la región verde originalmente. Es decir, las fronteras de este óvalo es el conjunto más grande que nosotros podemos obtener que contenga a los elementos que están tanto en A como en B. Porque en los conjuntos anteriores que habíamos puesto de otros colores, D y E, había elementos que estaban dentro de los dos conjuntos A y B, pero no estaban en D ni tampoco en E. Entonces, ahora necesitamos la cota inferior máxima, lo que se conoce como el ínfimo. Entonces, es la cota inferior máxima en el sentido de que la vez pasada en la intersección era la cota superior mínima, o sea, el supremo, en estos términos de las gráficas. Entonces, pues con esas palabras aquí ya podemos intuir qué es lo que nos va a quedar como resultado, puesto que desde luego podemos definir algunas funciones de membresía que pues tengan membresía en los lugares donde ambos conjuntos A y B tienen membresía, pero no tienen la membresía completa, es decir, quedan contenidos en la intersección. Entonces podemos seguir ese proceso de límite y tomar un conjunto cada vez más grande, pero que aún así no alcance los niveles de membresía, es decir, que como queda por debajo sigue estando contenido. Entonces sigue estando contenido en el conjunto de intersección, tal como vimos en estos ejemplos, de tal manera que pues al final el conjunto, la cota inferior máxima que podemos obtener, el conjunto más grande que contenga justamente a los elementos que están tanto en A como en B, es el siguiente. Aquí tenemos pues la gráfica de la intersección de los dos conjuntos difusos. Entonces, en este caso ahora podemos darnos cuenta que la nueva gráfica de membresía del conjunto intersección la podemos obtener utilizando la función mínimo entre las dos funciones de membresía, de tal manera que pues ahora tengamos como conjunto difuso esta definición de par ordenado, su función de membresía, los elementos que estamos probando, tales que pues la nueva función de membresía sea el mínimo de las otras funciones de membresía de los conjuntos originales que la definen la intersección. Entonces, en primera instancia, esta operación del mínimo define la intersección difusa. No obstante, vamos a ver después que hay otras formas de elegir intersecciones difusas válidas, aunque no son este conjunto que vemos aquí, son conjuntos un poco distintos, pero cumplen con ciertas propiedades que les permiten considerarse intersección difusas. Bien, ahora tenemos la idea del complemento, la última operación lógica que nos falta por revisar el día de hoy. Esta es más sencilla. Aquí nosotros tenemos un conjunto A en el diagrama de Venn, y precisamente el complemento es todo aquel elemento, desde luego en el universo, que no está contenido en A. Entonces en símbolos podemos escribirlo de la siguiente forma. Entonces aquí tenemos todos los elementos que no pertenecen a A. Aquí en este caso utilizamos una barra sobre el nombre del conjunto para indicar que nos estamos refiriendo al complemento. Entonces, si nosotros tenemos un elemento que desde luego está contenido en el conjunto A, este elemento no pertenece al complemento, puesto que pertenece a A. La condición para que pertenezca al complemento es que no pertenezca al conjunto A. Aquí la tenemos. Por lo tanto, todos los otros puntos aquí rellenos en azul pertenecen al complemento, ya que no están contenidos en el conjunto A. Esta situación en los conjuntos certeros para intervalos en espacios de discurso, nosotros los podemos visualizar de la siguiente forma. Tenemos al conjunto A como de costumbre
como un intervalo realmente, es decir, son todos los valores contenidos entre A1 y A2 estrictamente contenidos, incluyendo a los límites, aquí lo tenemos, y entonces podemos ver que todos los elementos que están por fuera de estos límites, es decir, que son menores que A1 o que son mayores estrictamente en ambos casos, en este caso que A2, pues ya no pertenecen a A y por lo tanto pertenecen a su complemento. Entonces aquí vemos precisamente esta idea, y las gráficas de membresía desde luego pues son de esta manera, están como reflejadas respecto a la mitad del rango, es decir, aquí estaría el 0.5 a la mitad entre 0 y 1, y vemos como la gráfica roja y la gráfica azul pues son el reflejo una de otra respecto a esta línea de 0.5. Entonces, en términos de los conjuntos difusos, la idea es muy similar. Aquí básicamente tenemos un conjunto difuso A, y donde vemos que la membresía en el conjunto difuso A es 0, pues los elementos no pertenecen a este conjunto A, entonces deben pertenecer al complemento de A. Y vemos la misma situación acá de este lado según el dibujo. Estos elementos al final del intervalo ya no pertenecen al conjunto A, entonces pertenecen a su complemento, puesto que su membresía es igual a 1. Por otro lado, donde la membresía del conjunto difuso A es igual a 1, los elementos pertenecen completamente a ese conjunto y por lo tanto no pertenecen al complemento. Aquí vemos cómo la membresía en el complemento cae a 0. Entonces estamos viendo cómo precisamente en la idea que tenemos de reflejarlo respecto al 0.5, podemos elegir fácilmente cuál es la operación que define este conjunto, complemento. Así simple y sencillamente, para obtener el complemento difuso, simple y sencillamente sustraemos de la unidad la membresía del conjunto difuso A, y eso genera automáticamente la función de membresía del conjunto complemento. Aquí lo tenemos. Entonces para nosotros esta operación 1 menos la membresía de un conjunto es igual a la membresía de su complemento. Entonces aquí tenemos esa idea. Ok, finalmente es posible abusar de la notación y hacer una notación desde luego más simplificada. En vez de escribir A unión B, podemos escribir simple y sencillamente la operación en el estilo que se utiliza con las palabras en inglés clásicas que describen estas operaciones: OR para la unión, AND para la intersección y NOT para el complemento. Y entonces pues A unión B es la OR entre A y B. Y en términos de la lógica difusa, pues sabemos que es el máximo entre las funciones de membresía. Desde luego aquí A y B pues nos hacen referencia a los conjuntos, pero pues hay que recordar que en términos de lógica difusa, para abreviar, pues simple y sencillamente ponemos los nombres de los conjuntos. Después de todo, ya sabemos que escribir esta expresión en realidad pues significa esta expresión de aquí, es decir, es el máximo de las funciones de membresía, porque los conjuntos pues no son como tal números en sí, son colecciones. Entonces nosotros sí podemos poner aquí en términos de las funciones. Esta es la notación formal, pero esta notación pues es una notación abreviada y debe entenderse en el contexto de la lógica difusa. Lo mismo sucede para estas operaciones. Para la intersección pues ponemos ahora la AND entre el conjunto A y el conjunto B, y en términos difusos pues es el mínimo entre las membresías. Desde luego sabemos que esto significa pues el mínimo entre las funciones de membresía en el conjunto del espacio de discurso. Entonces es un abuso de la notación, pero pues es práctico, y en muchos libros y en muchos programas incluso así se estila, porque esta notación es más engorrosa desde luego. Asimismo, aquí tenemos 1 menos A, que es la idea de 1 menos la membresía de A para definir el complemento. Simple y sencillamente lo ponemos negado. Not A significa A complementada,
y entonces, o complemento de A, y entonces es 1 menos la membresía del conjunto difuso A. Pero lo abreviamos de esa forma. Entonces, pues aquí lo tenemos en la notación más formal. Como lo calculamos en realidad, pues son estas expresiones en rojo, pero podemos utilizar estos enunciados, estas expresiones, para referirnos de una forma más simple a estas operaciones de unión, intersección y complemento difusos. Ok, amigas y amigos, pues muchas gracias por su atención. Hemos llegado al final de este video. No se les olvide darle like y suscribirse si es que les ha gustado o les ha sido de utilidad. Esto me ayuda a seguir creando contenido nuevo de este tipo para hacer crecer este canal. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.